Me gusta hacer visitas guiadas musicales para unir de alguna forma el patrimonio que vemos, patrimonio monumental, y también el patrimonio inmaterial musical. Águeda Sastre, historiadora del arte y miembro del grupo de música folk Alicorrio. Resido en San Miguel del Pino, un pueblo muy bonito de Valladolid, a orillas del Duero, desde hace ya unos años, y en agosto de 2022 el ayuntamiento de la localidad y la responsable de la oficina de turismo, Manoli Carreras Elemín, me propusieron crear unos itinerarios musicales para dar a conocer pues todos los patrimonios de nuestra villa, de San Miguel del Pino, desde los monumentos, la iglesia, al patrimonio natural, el río, y por qué no, pues también esa música tradicional que ha acompañado a todas las procesiones, a todas las tradiciones del lugar. Destino Turismo, un podcast de Radio Viajera. Doña Leonor de Guzmán fue dueña de San Miguel del Pino y sus tierras, además de sus haceñas de molienda y batanes sobre el río Duero. La historia personal de esta culta mujer de la primera mitad del siglo XIV, las intrigas palaciegas que acabaron con su vida y su importante descendencia serán un atractivo más, pues la propia Leonor será la que acompaña al visitante interactuando y tocando música para él a lo largo del recorrido. Esta iniciativa turística de itinerarios musicales conforma una propuesta en la que el visitante descubre de una manera divertida e innovadora no solo el patrimonio natural, monumental e histórico-artístico de San Miguel del Pino, sino también el patrimonio inmaterial y las tradiciones y la música de este lugar. Durante el recorrido las explicaciones se alternan con la música perteneciente al repertorio tradicional. Violín, bailes como jotas, fandangos, corridos o habas verdes, pasacalles, alboradas y danzas de procesión. Y comenzamos a ahondar en la figura de doña Leonor de Guzmán, que fue la amante de un rey, del monarca Alfonso XI, todo esto en la primera mitad del siglo XIV, y además fue la madre, de muchos hijos que tuvo con el rey, pero entre ellos el primer monarca de la dinastía Trastámara. Hablamos de Enrique II. Por lo tanto, doña Leonor, que fue dueña de San Miguel del Pino, fue la excusa perfecta para que, este mismo personaje al que interpreto yo en las visitas musicales, pues fuera el que recibiera al visitante, el que le diera pues la oportunidad de conocer San Miguel desde una óptica diferente a una visita pues más convencional. La visita comienza en la zona urbana del pueblo y es accesible para todos los públicos y para personas con movilidad reducida. Tiene una duración aproximada de 90 minutos. El itinerario constaría de dos partes. La primera parte es más urbana, explicamos pues desde la historia de la propia villa, su plaza mayor, la ermita, el antiguo arco Carpanel, y pasaríamos después al punto fuerte de la visita, que es por supuesto la iglesia de San Miguel Arcángel. La segunda mitad de la visita transcurre por la senda natural del río Duero, un camino maravilloso en cuanto a naturaleza, y acabaría la ruta en las antiguas aceñas, que son los molinos que se usaron efectivamente tanto para la molienda en la Edad Media como para el bataneo, la preparación de los paños, ¿no? Antes de proceder a teñirlos, a hacer otros procesos con ellos. La verdad es que es un recorrido que intenta aunar todos nuestros patrimonios, pero siempre con doña Leonor contando su propia historia personal muy jugosa y sobre todo con la música propia del entorno de San Miguel. Los hallazgos de tierra sigilata, típica cerámica romana de color rojo, en el Pago de Ajos Cortos y en el Pago del Horno, demuestran que la presencia de pobladores en estos lugares se remonta hasta esa época. La historia de San Miguel del Pino, que parece que a día de hoy destaca por su periodo medieval, gracias a la iglesia magnífica que tiene, pero ya en el periodo alto medieval tuvo algún asentamiento en esa zona precisamente, la carretera entre San Miguel y Villamarfiel. Lo sabemos porque en los documentos se cita una ermita dedicada a San Millán, una advocación muy propia de esa repoblación de la cuenca del Duero, y por otra parte pues sí que se han encontrado estelas, cerámicas y una necrópolis altomedieval, como decía.
La primera mención documental a San Miguel del Pino se encuentra en una bula del Papa Pascual II, de 1116, donde se menciona a la localidad con su nombre actual. En 1156, Alfonso VII donó el pueblo a la Orden Hospitalaria y Militar de San Juan de Jerusalén, convirtiéndolo en un centro de encomienda o bailía de la orden. En 1308, el maestre de San Juan otorga esta bailía y la de Bamba al comendador Arias Gutiérrez Quesada, y tras su fallecimiento la villa pasó directamente a ser una villa de realengo. Y esto va a ser interesante porque en el siglo XIV será cuando el rey Alfonso XI, un rey interesantísimo, ¿no?, que estuvo luchando en la batalla del Salado, que reconquistó Algeciras, pues este monarca va a ser el que done la villa a su amante, doña Leonor de Guzmán. No sabemos la fecha exacta, pero sabemos que se la dona. Doña Leonor, es la dueña de la villa, la que se beneficia de sus tierras de regadío, de secano, de los batanes, de los molinos. Se beneficia hasta el año triste para ella, me imagino, de 1351, cuando es asesinada por orden de la reina madre, la reina legítima me refiero, ¿no? Ella era la amante, pues la reina legítima ordena su asesinato en Talavera de la Reina. Hablamos de María de Portugal como reina. En ese momento, la villa de San Miguel, por orden del rey Pedro, pasa a manos de su hija. El rey Pedro I, cruel o justiciero, ¿no?, ahí lo dejamos, dona la villa de San Miguel a su hija doña Beatriz, que a su vez la introduce dentro del poder de la abadesa de Santa Clara de Tordesillas, monasterio que ella misma había fundado, y a partir de 1363 hasta el siglo XIX, San Miguel rendirá tributos, será parte de las propiedades de dicho monasterio. Y en el siglo XIX, con el liberalismo, tendrá ayuntamiento propio, pero eso ya es algo mucho más contemporáneo. Esta sería entonces la historia de San Miguel del Pino a lo largo de los siglos, hasta que hemos llegado a nuestra época con nuestro ayuntamiento propio, como digo, nuestro poder municipal. Pero como vemos, San Miguel ha pasado por muchas manos antes. Patrimonio monumental. San Miguel del Pino cuenta con un interesante patrimonio monumental, en el que destaca su iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de finales del siglo XII, principios del siglo XIII, construida por la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Un claro ejemplo del tránsito del románico al gótico incipiente. Un gótico que podría asemejarse, por una parte, también al estilo cister, a los monasterios cistercienses que se estaban haciendo en la época, carente casi de decoración, pero con una calidad estructural muy, muy curiosa, ¿no?, cuanto menos. Casi podríamos decir que la iglesia de San Miguel del Pino es la primera de la provincia con bóvedas apuntadas ya, muy incipientes, pero ahí estaría esa prueba del tránsito del siglo XII al siglo XIII, con esas mejoras técnicas, ¿no?, con esa pericia constructiva que se estaba alcanzando en ese momento. La iglesia fue mandada a construir con casi total certeza por la Orden de San Juan de Jerusalén, la orden hospitalaria y militar que defendía esta parte de la franja del Duero, ¿no?, esa frontera natural que hubo en el siglo XII. La planta de la iglesia y el conjunto de la iglesia en sí recuerda mucho a una construcción militar, tal vez por ese origen, ¿no?, dentro de la orden hospitalaria, de la orden militar, por ese motivo tal vez tenga ese aspecto de fortaleza, con la torre en el centro, casi parece una torre defensiva a la que se le ha hecho una iglesia alrededor, bastante curiosa. Dentro de sus tesoros más destacados hay que citar las tablas del Maestro de Portillo, de principios del siglo XVI y de estilo hispano-flamenco. Fueron realizadas por un pintor al que conocemos como Maestro de Portillo, seguramente tuviera formación en la zona de el sur de Palencia, en la zona de Tierra de Campos, este conocido como Maestro de Portillo hizo un retablo impresionante que tenía 6 tablas que contaban a modo de viñetas prácticamente la historia de San Juan el Bautista. El problema es que de estas tablas solo conservamos 3 en la iglesia de San Miguel del Pino. Conservamos la predicación, en el desierto de San Juan y su decapitación.
No conservamos, por ejemplo, pues las otras escenas, la tabla principal de San Juan entronizado. ¿Por qué no conservamos más tablas? ¿Dónde están? Bueno, pues tristemente esas tablas, en los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, no hace tanto tiempo como vemos, fueron vendidas, no sé si vendidas o mal vendidas, más bien, a unos coleccionistas privados. Han estado en casas de subastas, en lugares varios, y gracias a investigaciones recientes sabemos que la tabla principal de San Juan entronizado a día de hoy se puede ver en el Groningen Museum de la ciudad de Brujas. Yo animo a todo el mundo, por supuesto, a que vengan a San Miguel del Pino, pero si están de paso por Brujas, que se deleiten con esa tabla maravillosa que en su día estuvo en nuestra iglesia también. La verdad es que es casi un peregrinaje. Tendríamos que organizar desde San Miguel para ir a verla porque es una maravilla. Las otras están en el sur de Francia, que sepamos, pues en paraderos particulares, ¿no? Otros puntos de interés son el arco carpanel de la Plaza Mayor, donde se encontraba el antiguo ayuntamiento, y que supone un vestigio de un posible cerco defensivo que tuviera este lugar. La ermita del Cristo, del siglo XVIII, y los restos de sus aceñas medievales sobre el Duero, molinos que servían tanto para hacer harina como para el bataneo. Patrimonio natural. En cuanto al patrimonio natural de San Miguel del Pino, cabe destacar el eje que supone el río Duero. El Duero ha sido un recurso hídrico, ¿no? Una fuente de agua, un abastecimiento seguro para todos sus pobladores, para sus regadíos. En el río Duero se ha pescado siempre también como medio de subsistencia, al menos en el pasado, para subsistir. A día de hoy, pues es casi un deporte, bueno, sin el casi, es un deporte. Se hacen, de hecho, competiciones a nivel nacional y europeo en San Miguel del Pino, de pesca deportiva. Pero, como decía, el Duero ha dado ciertas alegrías a el pueblo de San Miguel del Pino. No quiero decir que todo fuera muy positivo, porque también ha habido muchas crecidas, muchas inundaciones, momentos terribles en la historia, en los que los habitantes de San Miguel han tenido que refugiarse en el barrio alto de las Bodegas, hacia el Montico, ¿no?, para salvarse de esas riadas crónicas que a veces asolaban a la población. En cualquier caso, en el Duero, pues los sanmigueleños han aprovechado los recursos de muchas formas. Como decía, también hay, o hubo, mejor dicho, en el pasado, molinos, unas aceñas, unos molinos hídricos que con unas grandes norias conseguían mover, gracias a la fuerza del agua, al salto de agua que había, pues mover unos mecanismos de madera para conseguir, por una parte, la molienda del cereal, con unas grandes piedras, unas grandes muelas, o también el bataneo de los paños, la preparación de los paños, ¿no?, a base de golpes constantes para luego proceder a su pintura o a otros procesos. O sea que, bueno, San Miguel del Pino con el agua tiene muchísima relación y su historia está totalmente ligada. De los batanes, de los molinos, o sea, las aceñas, todavía conservamos restos que son visitables. Es un paraje precioso, el del salto de agua, con esos molinos de origen medieval, con su forma de tajamar, ¿no?, casi como la proa de un barco, ¿no?, cortando las corrientes, aunque desgraciadamente y lógicamente del material interior de los molinos no conservamos nada. Eran molinos con mecanismos de madera, y con el roce constante del polvo de la molienda se generaban muchísimos incendios, y por eso esa madera nos ha desaparecido tiempo atrás. Sí que es cierto que las ruedas de los molinos se exponen en la Plaza Mayor, en un monumento que tenemos justo en la rotonda principal de esta plaza. José. Además, a la ribera del Duero aparecen sendas naturales que atraen visitantes de diversas procedencias e intereses. El GR14, que fluye a través de este río, es un punto de unión para paseantes, deportistas y pescadores. San Miguel está dentro del Camino Natural Senda del Duero y pertenece a la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero. Además, lo atraviesa el Eurovelo. El Eurovelo es una ruta ciclista a larga distancia que atraviesa Europa, y nosotros estamos en la etapa número 7, ¿no? Esa red transfronteriza pues también nos trae a muchos visitantes que vienen en bicicleta. Por último, en cuanto a patrimonio natural, cabe destacar los cercanos bosques de pino y encina, o el monte, que son zonas de gran interés micológico. Lo que ya no conservamos, y bueno, hay que mencionarlo porque en el siglo XX todavía estuvo, es la gran barcaza que cruzaba de un lado a otro, de una orilla a otra del río. Era una barcaza llamada María de los Santos, la gente así la recuerda, y esa gran barcaza pasaba tanto a personas como a animales de un lado a otro. Así que bueno, pues también es interesante, ¿no?, ver ese contacto de una orilla a otra
de los sanmigueleños del siglo XX. La gente recuerda a los barqueros, la verdad es que es todavía una historia muy, muy reciente. Patrimonio inmaterial. Aquí fiestas, ya digo, había de todo, porque aquí se celebraban carnavales. Agustín del Pozo, músico saxofonista. Bastante. Ya digo, aquí se celebraban casi todas las fiestas. Lo mismo daba que fuera eso, que fuera San Antón, que también se salía con los cencerros por ahí, se iban a las bodegas, entonces había bodegas y eso. A pasar el día por allí y aquí no fallaba nadie a las fiestas. Ha sido un pueblo de fiestas de toda la vida. Bueno. En cuanto a su patrimonio inmaterial, San Miguel del Pino conserva vivas muchas de sus tradiciones, destacando entre ellas sus procesiones a San Miguel, el 8 de mayo y el 29 de septiembre, así como las de Santa Águeda, cofradía que data del siglo XVIII, y San Isidro Labrador. No hay que olvidar, pues por supuesto, a los músicos que han acompañado estas tradiciones, porque gracias a esas músicas también el repertorio de los itinerarios musicales que hacemos dentro de San Miguel, pues bueno, yo creo que esa música está presente de nuevo, más allá de las procesiones, ¿no? en nuestras visitas, y a ellos se lo debemos. Este tipo de música, pues ya digo, son músicas de carácter más ritual, honoríficas para el santo, y sí que me gustaría destacar que hay importantes dulzaineros del pasado de toda la zona que han tocado en las procesiones de San Miguel, como Jesús García, de los Quicos de Bercero, o José Casado el Fuso de Tordesillas, al que todos los locales lo recuerdan bien. Por último, también hay que destacar formaciones de músicos locales, como la Orquesta Hermanos Belloso, que ya introdujeron las trompetas, los saxofones. Esto, bueno, pues en torno a los años 40, 50, ya tocaban esos instrumentos modernos, entre comillas, en las procesiones, y dentro de esa formación sí que quiero destacar, por supuesto, a Tunino o al saxofonista Agustín del Pozo, el percusionista también Virgilio Delgado ha estado tocando, y yo creo que son personajes, son historia viva, ¿no?, de nuestro pueblo, que todavía pues pueden dar su testimonio y aportar mucha riqueza, mucha memoria a San Miguel del Pino. Así que yo, tanto al Ayuntamiento de San Miguel del Pino como a Manoli Carreras, con esa gran idea que tuvo para hacer los itinerarios, les estoy agradecidísima, así como a todos estos músicos que nos han dejado pues tanto legado. En definitiva, San Miguel del Pino ofrece una magnífica mezcla de patrimonio natural, material e inmaterial, que hará sentirse al turista como uno más entre sus vecinos y que sorprenderá a todos aquellos que lo visiten. Bueno, pues desde aquí invito a todos nuestros oyentes a que, si tienen ganas de conocer este patrimonio natural del río Duero, si tienen ganas de adentrarse en la historia de la iglesia de San Miguel, la historia de Leonor de Guzmán, ¿no?, muy interesante, con, en fin, mucha jugosidad, como digo yo, pues están todos invitados a venir a nuestros itinerarios musicales. La Oficina de Turismo de San Miguel del Pino está abierta siempre a grupos formados o a turistas individuales que quieran hacer en fechas determinadas estas visitas, pero como digo, asociaciones, agencias de viajes, grupos grandes también a demanda se hacen estas visitas, y tanto el Ayuntamiento de San Miguel del Pino como Manoli, responsable de la oficina, como yo, Leonor de Guzmán, Águeda Sastre, estamos encantados de recibir a todos los que tengan interés, curiosidad por conocer todos estos patrimonios sanmigueleños. Muchísimas gracias. Agradecimientos a Oficina de Turismo de San Miguel del Pino, Grupo Musical Alicornio y Manoli Carreras. Destino Turismo es una idea original de Radio Viajera, con la dirección de Alba García, la producción de Michel Mateos y Elena Muñoz y la dirección ejecutiva de Ricardo Domine. Escucha más podcasts de viajes en la app móvil OnWayPod.